Os damos la bienvenida a Desmontando a Babylon. Los medios de comunicación de Estados Unidos y representantes del Partido Demócrata han estado apareciendo en las televisiones para potenciar la misma narrativa. Escuchémosles. Antifa es una organización totalmente imaginaria. No existe un Antifa. O sea, ni siquiera sé qué es Antifa. No hay ningún grupo. No son como grupos de ultraderecha tipo Proud Boys u Oath Keepers. Su violencia es rara y limitada. No es una organización. Es una en muchos sentidos mitología. No es como los Proud Boys o los Oath Keepers, ya saben, como que organizaciones terroristas definidas con un liderazgo que, ya saben, dirige la violencia. No es un movimiento organizado, es un apodo. No es un grupo unificado como los Proud Boys. Antifa es algo inventado. Todo es bajo este pretexto. Tras Antifa, que no es nada. No hay ninguna organización llamada Antifa. Nadie es miembro de Antifa, porque la verdad no existe como tal. Lo que hacen es simplemente hablar de algo que no tiene ninguna base real. No existe la organización Antifa. Así que quizá eso sea bueno para las redes sociales, pero en realidad es inexistente. Existen en Internet, en salas de chat y en 4chan y Discord, en lugares así donde manejan foros de discusión, intercambian tácticas, documentos, cosas así, pero ninguno se llama Antifa. Socialistas hasta quedarnos sin batería. En el gareta fumando marea crearemos la revolución. La Coca-Cola mezclada con vino, consecuencia de la Guerra Fría. Palabrería por teoría, esa es nuestra contradicción. Esa es nuestra contradicción. Somos los chicos alienados de la izquierda radical. Venimos del capitalismo que queremos derrotar. Vemos los niños africanos, los ponemos a llorar. Es una pena que ellos hagan la ropa que voy a estrenar. Chicos alienados, chicas alienadas, chicos alienados, chicos, chicas. Somos los chicos alienados de la izquierda radical. Venimos del capitalismo que queremos derrotar. Hemos escuchado a alguna periodista decir que Antifa no es como esos otros grupos de extrema derecha que sí tienen líderes y que provocan actos de violencia. Vamos a ver algunas imágenes de dos grupos, uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda. Uno lo ha citado la periodista, Proud Boys sería el de extrema derecha y Antifa el de extrema izquierda. Vamos a ver estas imágenes en blanco y negro. ¿Sabríamos identificar quiénes son los unos y quiénes son los otros? Luego veremos las imágenes en color para identificar realmente quién es cada cual. Proud Boys significa chicos orgullosos. Y este señor que sale en la foto era el líder de esta organización hasta que fue detenido y sentenciado tras su participación en los actos que tuvieron lugar en el Capitolio el famoso 6 de enero de 2020.
Esta de Antifa era de las más facilitas, ¿eh? Y ahora veis a los Proud Boys que la verdad es que lo único que les distingue de los Antifa es el color que usan. Antifa impone el rojo y Proud Boys impone el amarillo. Y esta imagen seguramente es la más difícil de identificar porque no hay un logo claro. Son los Proud Boys. Fijaos en el señor que tiene el megáfono. Vamos a ver una imagen suya un poquito más adelante. Estas son las señas de identidad de cada grupo, Antifa y Proud Boys. En cuanto a su estética, pues cada uno luciendo sus colores, realmente son muy parecidos. Son tan parecidos que aquellos a los que se les ha acusado de financiar a grupos como Proud Boys, también se les está acusando de financiar grupos como Antifa. Ambos grupos ya han visto cómo algunos de sus miembros han sido detenidos, enjuiciados y sentenciados. En el caso de Antifa, esto está ocurriendo en los últimos meses del año 2025, cuando ha sido declarada organización terrorista doméstica por parte de la administración Trump. Y en el caso de Proud Boys, pues ahí tenéis a unos cuantos de ellos que han sido ya sentenciados. Entre ellos, el ex líder del movimiento de extrema derecha Proud Boys, que ha sido sentenciado a 22 años. Estos exmiembros, ahora ya del Proud Boys, fueron sentenciados por los altercados que hubo en el Capitolio el 6 de enero de 2020. Entre las fotos de los 5 que aparecen abajo, el penúltimo es el que aparecía con el megáfono en esa foto que era difícil identificar si eran de los Proud Boys o de los Antifa. Pero nosotros hemos venido aquí a hablar de Antifa, del expediente X que supone Antifa, que como habéis escuchado a los más media y a políticos demócratas, ese movimiento no existe. Es tal que un fantasma, no tiene domicilio, no tiene líderes, es un movimiento descentralizado y sin embargo actúa a nivel internacional. También recibe fondos, pero ¿a dónde lo recibe? ¿Y desde dónde? Desde el más allá. Estar y no ser, esa es la cuestión de Antifa. Y vamos a comenzar a desmontar Antifa desmontando el nombre Antifascist, su propio nombre. Si lo separamos, resulta que nos aparecen 4 palabras. Antifascist, que traducido sería una pelea como tumba. Curioso, porque de lo que se trata aquí, de lo que realmente se trata aquí es de tumbar tu país. Es una idea original de capitalistas y banqueros internacionales en extremo todopoderosos, quienes son y siempre lo han sido el real enemigo del pueblo, esos que manejan el Banco de Pagos Internacionales, el famoso BIS. Y esto es lo que nos cuenta sobre Antifa el señor Mark Bray, que ha escrito el manual para la lucha antifascista. Nos dice que en Antifa son abiertos sobre el hecho de que rechazan la concepción liberal de la libertad de expresión. Están en contra de la libertad de expresión. Dice Mark Bray en una entrevista: en el corazón de la perspectiva antifascista hay un rechazo de la frase liberal clásica atribuida incorrectamente a Voltaire, esa que dice: desapruebo lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. En la entrevista, Mr. Mark Bray dice que la frase no es de Voltaire, pero no nos dice de quién es. La frase original es de una escritora británica, Evelyn Beatrice Hall, de finales del siglo XVIII. Que usaban mucho los seguidores de Voltaire porque decían que esta frase definía al propio Voltaire de una manera magnífica. Así que en Antifa son abiertos, vaya, como le gusta a Soros, para ir contra el derecho humano a la libre opinión, a la libre expresión. Lo que demostraría que son exactamente pues lo contrario de aquello por lo que dicen que luchan. Porque vamos a preguntarle a Google, si no estás a favor de la libertad de expresión, ¿qué eres? No estar a favor de la libertad de expresión es ser autoritario, opositor al libre flujo de información y a la democracia. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a las personas expresar sus ideas y opiniones sin miedo a la represión. La censura es la supresión de la información o de la libertad de expresión y está implementada normalmente por gobiernos u organizaciones que la consideran inconveniente. ¿Por qué sería inconveniente el derecho a la libertad de expresión para Antifa? Más bien sería su tumba, porque ir contra la libertad de expresión les colocaría como fascistas. Luego, ¿por qué en sus bases está ir contra la libertad de expresión? La retórica que usa el señor Mark Bray en esa entrevista, porque Antifa está en contra de la libertad de expresión cuando dice que es una concepción liberal,
Y luego habla de que es en el corazón de la perspectiva antifascista, que suena muy poético pero que huele fatal. Luego rechazan una frase dicha por una mujer porque la usan los liberales. Luego es una frase... es negativa, hay que quitarla. Más bien parece ideología de primero de guardería. Y que me perdonen los de primero de guardería. Y cuando se mezclan tantos conceptos difusos para explicar por qué estás en contra de la libertad de expresión, pues verás Antifa. ¿A quién beneficiaría dentro del entorno de Antifa que se nos restringiera la libertad de expresión? Que se nos censurara. Quizás a esos grandes millonarios que financian movimientos como este para hacernos creer que vamos a tumbar nosotros nuestro país. Objetivo que tienen ellos para repartírselo y sacar beneficio de todo ello. Estar en contra de la libertad de expresión solo beneficia a una parte muy reducida de esta sociedad. Y sí, son los más poderosos. Estás haciendo el trabajo sucio para que prohíban nuestro derecho a la libre opinión. Un derecho humano que los poderosos no nos pueden arrebatar, a menos que tengan tontos útiles o payasos que chupan de su bote para que nos convenzan de que lo pidamos nosotros. Para los poderosos, que nosotros pensemos por uno mismo, eso es terrorismo, porque en verdad les causa terror que pensemos. Y esta manía nuestra que tenemos de sacar todo de contexto, pues en este caso hemos sacado el nombre Mark Bray de contexto de lo que sería un nombre y apellido y lo hemos traducido y casualmente nos ha salido esto. La señal para rebundar. Probable que tampoco sea casualidad que fuera escogido él y no otro para escribir este manual de la lucha antifascista. Mark Bray, por cierto, que ha ganado dinero, mucho dinero con este manual, se ha convertido ya en un capitalista. De hecho, ha donado $1 millón al propio movimiento de Antifa por las ventas del manual de lucha antifascista. Nos preguntamos, ¿a dónde has enviado el cheque, Mark? ¿Y a nombre de quién? Porque que tengamos claro que Antifa no existe. Ni tiene líderes, ni tiene dirección. ¿Dónde has mandado el dinero? Pues las mismas dudas que tenemos nosotros tenía Glenn Beck, periodista americano, con canal en YouTube, y se puso a investigar. Y en esta pizarra nos escribió exactamente lo que ha encontrado sobre cómo se financia Antifa. Antifa está conformado de esta manera. En la parte central de la pizarra aparecen los soldados de las calles, que son grupos locales, por ciudades, por barrios de ciudades, donde se agrupa la gente y salen a las calles con la indumentaria Antifa cuando se convoca una protesta por parte del grupo Antifa. Pero ellos no son grupos Antifa, son agrupaciones que se solidarizan con los llamamientos que hace el movimiento Antifa y salen a la calle vestidos como Antifa. En la parte izquierda de la tabla, donde pone grupos que apoyan Antifa, estamos hablando de organizaciones o de agrupaciones de abogados, fiscales, jueces, profesionales liberales que se han unido para dar soporte a los soldados de las calles, a esos grupos locales que salen vestidos de Antifa a protestar cuando Antifa hace un llamamiento. Pues estos otros grupos, formados por estos profesionales, les dan soporte jurídico, todo lo que tiene que ver con sus derechos jurídicos cuando son detenidos o cuando son retenidos o cuando son acusados. Pero estos grupos de la parte izquierda de la tabla tampoco son grupos Antifa, son asociaciones que se dedican a dar su ayuda a los miembros de esos grupos locales que hacen las protestas. Vamos viendo cómo funciona el fantasma Antifa. Pero claro, todo esto tiene que estar pagado por alguien, ¿verdad? Bueno, pues ahí están en la parte derecha de la tabla, no podrían tener otra posición, los fondos sociales o la financiación que reciben esos grupos de la parte izquierda, que dan el soporte jurídico a los soldados de las calles, de esos grupos locales, son los que financian a los grupos de la izquierda, no a los grupos locales. A ver si lo entendemos. La financiación que viene de la parte derecha de la tabla va hacia la parte izquierda de la tabla, hacia esos grupos que se solidarizan con los mensajes que hace Antifa y los llamamientos que hace Antifa, y entonces han decidido crear organizaciones y agrupaciones para ayudar a la gente que se pone la indumentaria Antifa y sale a protestar por lo que Antifa pide que se proteste. Y toda esta idea de crear un grupo fantasma antifascista, que no existe pero que está en las calles,
que no está financiado pero que recibe un apoyo excepcional por gente que se solidariza con aquellos que protestan y que casualmente el dinero viene de todopoderosos que financian a esos grupos que se solidarizan con los luchadores de las calles. Esto se le ha ocurrido a la izquierda, encerrada en un garaje, conspirando a ver cómo podemos darle un buen ostión al capitalismo salvaje o a la banca internacional. Casualmente beneficiando al capitalismo, porque de esta manera seguir el rastro del dinero desde la fuente hasta las protestas en la calle o hasta los ideólogos del movimiento antifascista, pues es mucho más difícil, claro. Vaya, por la izquierda. Y estas serían las tres grandes fundaciones, todopoderosas fundaciones, que apoyarían económicamente a esos grupos de profesiones liberales que dan protección jurídica a los luchadores de las calles de esos grupos locales. Estaríamos hablando de la Open Society, de George Soros, está en todas, ¿qué le vamos a hacer? Curiosamente, ha financiado a otra de estas fundaciones que están apoyando directamente grupos pro-Palestina. Tienen un perfil muy claramente antisemita, como Tides Foundation. La Open Society le ha donado 77 millones desde el 2016. Estas dos fundaciones apoyan a esos grupos que dan cobertura, dan protección a los guerreros de las calles. La tercera grande, hay más, pero vamos a coger digamos que a las tres más poderosas, sería la fundación de Charles Schwab, que no hay que confundir con Klaus Schwab, que está allá arriba, que es el señor del Foro Económico Mundial y que tiene su propia fundación, pero esta actúa en Suiza. En cambio, la fundación de Charles Schwab es una de las que ha sido también acusada de financiar al movimiento Proud Boys, el movimiento de extrema derecha de Estados Unidos. Estas tres grandes fundaciones están detrás no solamente de esa financiación del grupo fantasma antifascista, sino también de otro movimiento que viene pensado de la misma manera, que se llama el movimiento No Kings, el movimiento No Reyes. Hay que ver qué bien preparada está la izquierda, que ya sabiendo que podría ser que Antifa fuera reconocida como una organización terrorista doméstica, ya habían preparado el camino para otro movimiento llamado No Kings, que vivos andan las bases de la izquierda en Estados Unidos. Un apunte más sobre la fundación de Charles Schwab, y es que esta fundación, cuando tú pinchas en un link que te lleva supuestamente a la fundación Charles Schwab, ahora ya no vas a esa fundación como tal, ahora apareces en otra que se llama Daft Giving 360. Ha habido como una especie de actualización o de cambio en la página web de la fundación de Charles Schwab. Así que cuando Antifa te seduce, realmente quien te está seduciendo es una pequeña élite de poderosos capitalistas y banqueros internacionales, cuya meta es tumbar tu país, destruir el estado del bienestar que nuestros padres y abuelos levantaron para su pueblo. Y por ello, este pequeño grupo elitista ha creado un falso movimiento antifascista que en realidad es un movimiento fascista, porque está contra un derecho humano como es la libertad de expresión. Es un movimiento internacional, descentralizado y sin líderes, para que sea más difícil seguir el rastro del dinero con el que Antifa es financiado. Esa élite decidirá las luchas que el pueblo debe enfrentar y cuáles no. Y también decidirá cómo tenemos que pensar y cómo no, porque tener criterio propio será tipificado por ley como terrorismo ideológico. Esta pequeña élite tiene un poder económico sin límites para comprarse el mundo. Son los dueños de la deuda creada por nuestros queridos gobiernos. Quieren tumbar tu país para quedárselo, para comprárselo. Y no tendremos nada, pero tampoco seremos felices, porque vamos a ser esclavos hasta saldar esa deuda que ellos se han encargado en convertir en eterna, en infinita. Estamos siendo manipulados por un hechizo muy poderoso que lleva un nombre antifascista que precisamente lo protege de sus verdaderas intenciones. Está muy bien formulado por aquellos que lo lanzaron. Cuando sales del encantamiento te das cuenta que no eres antifascista, más bien el fascista eres tú. Mientras permaneces en el hechizo, no eres consciente de lo que realmente significa antifascista. Quienes formamos parte de la lucha obrera por serlo, pensamos que si realmente fueses lo que presumes de ser, antifascista, estarías llamando fuertes movilizaciones frente al BIS, que es el Banco de Pagos Internacionales, frente al Banco Central Europeo, que quiere imponer la esclavitud a través del euro digital, o frente a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son algunos de los lugares donde se esconde el enemigo real de los pobres de los países occidentales.
Pero en lugar de hacer visible al movimiento obrero frente a sus enemigos declarados, te dedicas a dividir y enfrentar a obreros contra obreros, señalando quién es fascista y quién no lo es entre los pobres. Es fascista quien tú decidas en cada momento y según la situación, y además pretendes dejar al pobre, a quien tú acuses de fascista, sin derecho a la libre expresión. Y al final, el gran fascista resulta que eres tú, Antifa. Y es por lógica aplastante, sabiendo que fuiste concebido como movimiento desde el corazón de la perspectiva de la todopoderosa banca internacional, donde solo hay mentes muy fascistas y muy egoístas.